Pues buenos días, nosotros vamos a presentar el reto Doomsday. Nuestro equipo está conformado por yo, Mariela Sotomayor, Carlos Verdaguer, Daniel Mendoza e Iván Ortiz. El proyecto, pues el reto está, se nos planteó un problema donde un cometa se está acercando a la Tierra con una excentricidad de 0.77 y la distancia relativa entre el cometa y la Tierra era 3.82 unidades astronómicas. Debemos de verificar si este cometa va a chocar con el planeta Tierra. Se debe determinar si el cometa va a ser un riesgo para la Tierra y por lo tanto chocar con ella. Pues, para poder resolver el problema es importante plantear un diagrama. Nosotros planteamos este diagrama de la siguiente manera. Como decía que el planeta era eclipsado por el Sol al momento de su afelio, esto significa que las posiciones que vamos a tomar para tanto el cometa como el planeta Tierra van a ser las siguientes, es decir, que tanto el planeta como el cometa están en sus respectivos afelios, ¿no? Pues basándonos en el diagrama anterior, podemos realizar varios cálculos simples, con los cuales podemos obtener las distancias necesarias para ahora sí poder calcular los periodos de los astros. Entonces ahora empezamos a calcular todos los parámetros necesarios que van a servir para determinar los periodos de cada cuerpo celeste. Empezamos con el de la Tierra, ¿no? Y tenemos principalmente que la excentricidad, es decir, la excentricidad de la órbita, porque es una elipse, se define por la distancia focal entre el semieje mayor. En este caso, el semieje mayor resulta ser la distancia media desde el foco a cualquier punto de la órbita. Entonces, vamos a sacar la ecuación 1, que es un simple despeje para C dentro de lo que es la ecuación de la excentricidad. Y tenemos que A por E es igual al C, que es la distancia focal, y tenemos que A más C es igual a una unidad astronómica. ¿Por qué una unidad astronómica? Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, esto va a servir para luego encontrar el valor de A, es decir, el semieje mayor para la órbita de la Tierra, y con esa magnitud poder calcular el periodo. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Lo que hacemos es que, como sustituimos la ecuación 1 en 2, porque A más C es una unidad astronómica, pero tenemos que C a su vez está determinada por la siguiente expresión. Entonces nosotros podemos sustituir esto en la ecuación 2 y tenemos una expresión que resulta de esta manera, que A más E por A es igual a una unidad astronómica. Luego factorizamos A y vemos que tenemos A por E más 1 es igual a una unidad astronómica y hacemos un simple despeje. Y resulta que el semieje mayor de la órbita de la Tierra da 0.9835646349 unidades astronómicas. Y ahora tenemos que calcular así mismo, pero para la órbita del cometa. Entonces, hacemos el mismo proceso, pero ahora para la órbita del cometa. Habíamos visto que la distancia entre la Tierra y el cometa era 3.82 unidades astronómicas, pero como la distancia de la Tierra al Sol es una unidad astronómica y ambas órbitas comparten el Sol como uno de sus focos, entonces la diferencia de esas dos cantidades va a ser 2.82 unidades astronómicas, que es lo que vamos a usar en el caso para el cometa. Y hacemos el mismo proceso y tenemos que el semieje mayor es 1.58 unidades astronómicas aproximadamente. Okay. Bien, continuando con el problema, lo resolvimos de la siguiente manera, utilizando la tercera ley de Kepler, que habla sobre la periodicidad de los planetas. Periodicidad, recordamos que es el tiempo que tarda un planeta en darle la vuelta al Sol. Bien, se utilizó la siguiente fórmula, donde periodicidad se eleva al cuadrado y va a ser igual a 4 por pi al cuadrado sobre la constancia gravitacional por la masa del Sol, o en otro caso otro Sol. Todo esto se va a multiplicar por el radio de la órbita al cubo. Bueno, aquí siendo un poco más claros, ya metimos nuestros datos a la ecuación que se nos dio. Metimos la distancia del semieje que hay de la Tierra hacia el Sol, eso se quedó igual. Metimos la constancia gravitacional que tenemos, metimos la masa del Sol, igual a una constante, y el resultado se va a expresar de la siguiente manera, en segundos, pero para un manejo mejor de los datos lo convertimos a días.
Bueno, en el periodo del cometa es lo mismo prácticamente. Lo único que va a cambiar es el semieje. Pues este va a ser del cometa hacia el Sol, claramente. Igual, los resultados son en segundos, se pasan a horas y se convierten por último a días para un mejor uso de los datos. Entonces, ahora que tenemos ambos periodos, es importante saber cómo se comporta un periodo de cierta órbita con respecto a la otra. Para eso nosotros establecemos una razón en la que dividimos el periodo del cometa entre el periodo de la Tierra, y tenemos que la razón es de 1.99, es decir, que se aproxima a 2. Y como los dos periodos están en proporción, eso significa que al cabo de 2 vueltas, es decir, 2 traslaciones terrestres con respecto al Sol, los 2 cuerpos celestes van a colisionar. Entonces ahora procedemos a ver lo que es la siguiente simulación. Aquí ambos cuerpos ya empezaron su primera traslación. Vemos que ya concluyó. A es la Tierra y B es lo que resulta ser el cometa. Vemos que en este punto se intersectan, por lo que indica una colisión. Ok, entonces para poder nosotros plantear este simulador, que lo hicimos en el software de GeoGebra, no es solamente importante marcar las elipses con sus respectivas ecuaciones canónicas, sino saber qué relación de movimiento con respecto al otro se va a tener por cada cuerpo celeste. Para esto, nosotros tenemos que el periodo es igual a 2pi sobre omega. ¿Por qué omega? Omega se refiere a la velocidad angular, ya que estamos en un movimiento circular uniforme. La omega se puede expresar como la velocidad tangencial, es decir, del cuerpo. Esto es la velocidad tangencial y siempre va a ser una línea tangente, pues por eso se llama tangencial, entre lo que es el radio de la órbita, es decir, el semieje mayor que habíamos calculado anteriormente. Luego, nosotros podemos sustituir omega en el periodo en función de la velocidad tangencial y el radio, es decir, que tenemos que el periodo es igual a 2pi sobre b entre r, y ya simplificando tenemos que el periodo es igual a 2pi r sobre b. Pero ¿de qué nos sirve saber el periodo en función del radio y de la velocidad tangencial? Porque eso es muy importante para poder poner las velocidades de cada planeta. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad es igual a 2πr sobre el periodo. Estos periodos ya los habíamos calculado. Entonces, al calcular la velocidad tangencial de la Tierra y la velocidad tangencial del cometa, tenemos cierta razón que se aproxima a 1.2597. Y en base a esa proporción, nosotros es que podemos asignar ese valor de la velocidad vector de A para que esté en la misma proporción con la de B, y así se pueda dar el modelo en el que colisionan en este punto. Y como recomendación final, es importante recalcar que aunque el modelo es preciso, hablando de los impactos que van a tener ambos cuerpos, es importante recalcar que este modelo no es más que un caso aislado. O sea, nada más está planteando 3 cuerpos, en este caso el Sol, la Tierra y el cometa. Pero en realidad, en un sistema solar como el nuestro, hay muchos más cuerpos. Entonces, al momento de hacer los cálculos, no se tomó en cuenta, es decir, se descartó la posibilidad de posibles colisiones del cometa con otros cuerpos o incluso desviaciones debido a cambios de órbitas. Como posibles soluciones, la NASA tiene 2 alternativas. Una involucra en mandar naves espaciales de alta velocidad al cometa y con el impacto que genere, así sacarlo de la trayectoria para que ésta no colisione con la Tierra. La siguiente alternativa consistiría en lanzar bombas nucleares al cometa para así lograr el mismo resultado.